Hola para todos, mi nombre es Vanessa Negrete Padilla y junto con mi compañera Laura Isabel Chaverra Dávila les presentaremos nuestro análisis de los dilemas éticos presentes en las películas El pianista y La caída. A través de esta historia identificaremos situaciones en las que los personajes deben tomar decisiones difíciles enfrentando conflicto entre sus valores y sus principios, así como las circunstancias que estos deben de vivir. Con este análisis buscamos demostrar cómo la ética profesional también se puede comprender a través del cine y cómo estos casos nos invitan a reflexionar sobre la responsabilidad que debemos tener nosotros al enfrentar nuestras propias decisiones. Este análisis será presentado a la asignatura Ética Profesional en la Universidad Uniminuto. Empecemos. Antes de comenzar con los análisis identificados de los dilemas éticos, primero vamos a entrar a recordar la importancia que tiene la ética profesional. Esta no solamente se limita al cumplimiento de normas, la ética también nos orienta para tomar decisiones responsables cuando debemos elegir entre valores o intereses. En muchas ocasiones no existe una sola respuesta o una respuesta correcta, pero sí decisiones que reflejan nuestro comportamiento y compromiso con la dignidad humana, la justicia, la honestidad y la responsabilidad. Como afirma el Código de Ética Profesional, el comportamiento ético debe fortalecer la confianza y orientar el ejercicio responsable de cualquier profesión. Con esta idea analizaremos los dilemas éticos presentes en estas dos películas, identificadas en cada una situaciones diferentes, pero que en ambas hay conflicto moral y que dejan enseñanzas que nos van a servir para nuestra formación como futuros profesionales. Entrando en materia, analizaremos la primera película, El pianista. Como primer dilema ético analizado tenemos lo que es la supervivencia versus identidad. El primer dilema ético ocurre cuando algunos miembros de la comunidad judía aceptan colaborar con la policía del gueto para intentar proteger sus vidas. Nosotros consideramos que esta situación representa un verdadero dilema ético porque enfrenta dos valores igualmente importantes. Por un lado tenemos lo que es la lealtad hacia las propias comunidad y la defensa de sus principios. Y por otro lado tenemos el deseo natural de cuidar la vida y proteger a sus seres queridos. Cualquiera de las decisiones tomadas implica consecuencias dolorosas. Colaborar podía interpretarse como una traición, mientras que negarse significa exponerse a un riesgo mayor. Precisamente por eso no existe una respuesta sencilla, única o correcta, sino un conflicto de moral que obliga a reflexionar sobre los límites entre la supervivencia y la fidelidad de los propios valores. Como segundo dilema analizado tenemos auxilio en la resistencia. En el segundo dilema aparece cuando Spielman ayuda a esconder armas para la resistencia polaca. Esta decisión también representa un conflicto ético porque enfrenta el deber de luchar contra una injusticia con el instinto de conservar la propia vida. Ayudar significa contribuir a la libertad de otras personas, pero también asume un riesgo mayor que podía costar la propia vida. Desde una perspectiva más ética, esta situación pone en manifiesto el principio de responsabilidad, ya que muchas veces actuar correctamente implica asumir consecuencias personales en beneficio de un bien mayor. Como tercer dilema tenemos el silencio cómplice, que quiere decir que muestra que uno de los momentos más impactantes de la película es Spielman presencia actos de violencia e injusticia sin poder intervenir. Nosotros consideramos que este también es un dilema ético porque surge el conflicto entre el deseo de ayudar y la imposibilidad real de hacerlo sin poner en riesgo la vida. No se trata de indiferencia, sino las limitaciones que imponen un contexto extremo. Esta situación invita a reflexionar sobre hasta dónde podemos llegar y hasta dónde la responsabilidad moral nos permite actuar y también las circunstancias hasta dónde nos llevan a proteger a los demás. Para continuar, mi compañera Laura les va a explicar los siguientes dos dilemas éticos identificados en esta película. Un punto muy valioso que debemos de tener en análisis ético es sobre la confianza en el enemigo. La película nos habla durante todo su trasegar en cómo confiar en el enemigo, lo hacemos de la manera más humana posible y cómo nos demuestra que puede tener incluso o acarrear situaciones complejas, como pasa en el momento en que los judíos de la clase alta prácticamente venden a sus mismos compatriotas por creer que con eso se van a salvar, como también en el momento que Spielman confía en Houset
para salvarle la vida. Y en conclusión tenemos una parte muy bonita de la película que nos habla del valor del arte, ya que Joseph, el policía, logra tener como un juicio más humano frente a Spielman al momento de escucharlo tocar su instrumento, y también un análisis muy bonito de cómo la música y el arte puede trasegar y unir y ver de manera igualitaria al prójimo, independientemente de las diferencias e ideologías políticas que tengamos. Y miren que esto nos deja como de una manera muy importante una reflexión hacia la historia y una memoria de cómo el arte puede unir y crear un análisis más lógico, o tal vez con un criterio más ético y moral frente a las decisiones que tomamos en nuestro diario vivir, olvidándonos de régimen, de doctrinas y demás. En la película La Caída es un ejemplo de cómo la ética y la moral pueden influenciar en muchas facetas de nuestras vidas, y cómo puede incluso hacernos ciegos y sordos frente a una posición simplemente por lograr el éxito. Por ejemplo, en la parte de la denuncia versus éxito, tenemos que opinar en la parte ética, que todas las abusadas preferían callar por tener ese éxito, por ese sueño que tenían en conjunto. Y es de manera adjetiva o subjetiva que tenemos que evaluar cómo la ética entra a jugar tanto por parte de las competidoras como del entrenador. En la parte de lealtad al mentor, tenemos que a veces nuestra lealtad hacia una persona, hacia un mentor, hacia un guía o hacia cualquier cosa que nos refleje como un tipo de lealtad, valga la redundancia, podemos hacer que incluso pase por encima de nuestra ética y nuestra moral, de nuestros valores como persona y de lo que está bien y dentro de lo que está mal como profesionales. Y en protección a terceros, tenemos que la protagonista decidió actuar de manera que defendiera a posibles o futuras abusadas, y también la que ya estaba siendo abusada. Entonces es de evaluar cómo la ética y la moral y los valores entran a jugar como parte profesional en cada o cualquier, independientemente faceta que tengamos, y cómo entra en tela de juicio nuestro criterio simplemente por a veces lograr cosas o el éxito. Continuamos con el cuarto dilema ético, la complicidad institucional. En este caso, el dilema deja de ser únicamente personal y pasa a involucrar a toda la institución. La Federación Deportiva decide guardar silencio para proteger su prestigio y evitar afectar su imagen pública y sus patrocinios. Consideramos que esta situación constituye un dilema ético porque enfrenta dos intereses completamente opuestos: proteger la reputación de la organización o garantizar la verdad, la justicia y los derechos de las víctimas. Desde una perspectiva ética, ninguna institución debería anteponer su imagen al bienestar de las personas. El silencio institucional termina favoreciendo la impunidad y permitiendo que el daño continúe. Como último dilema tenemos el peso del testimonio. Este último dilema se representa que cuando otras víctimas deben decidir si denuncian o no los abusos sufridos, aunque denunciar puede contribuir a que se haga justicia y evitar que otras personas sean víctimas, también implica revivir experiencias dolorosas y enfrentar el miedo de las consecuencias. Por esta razón consideramos que este es un verdadero dilema ético y existe la necesidad de promover el cambio y proteger a las futuras víctimas, pero también es necesario respetar la autonomía, el tiempo y el proceso emocional de cada persona. La película demuestra que la ética también consiste en comprender el sufrimiento humano y acompañar a quienes toman decisiones difíciles sin juzgarlos. Para concluir y agregar reflexiones finales, tenemos que la ética profesional define nuestro carácter y el impacto de nuestras acciones en el ejercicio laboral. Los dilemas nos obligan a jerarquizar valores fundamentales en situaciones de alta precisión, y la integridad es pilar para construir organizaciones, sociedades más justas y humanas. Es súper importante que nunca perdamos el norte en base a nuestra ética, nuestros valores y nuestra moral en cualquiera de nuestras facetas como personas.
y aún más importante como profesionales. Las siguientes fuentes de consulta fueron utilizadas para el desarrollo de la presente actividad. Muchas gracias por su atención. Esta actividad fue presentada por Laura Isabel Chaverra Dávila y Vanessa Negrete Padilla. Hasta una próxima. Chao.